la pandemia, que tiene implícito un elemento de confinamiento, de limitación de la libertad como tal mediante resoluciones estatales que buscan limitar la circulación, la libertad de movimiento e incluso las operaciones comerciales que están protegidas bajo sistemas constitucionales y legales, pero que al crearse un estado de excepción, pues plantean una nueva situación y a la cual toda la población mundial y local pues no tiene otro medio que acogerse a ese establishment, esa nueva situación que se está viviendo y que cuestiona prácticamente todo. Quisiera iniciar por ahí porque la motivación que me lleva hoy es a una reflexión un poco más allá del día a día de lo clínico epidemiológico que se maneja, hacia una reflexión un poco más estratégica, filosófico, ideológica de cómo está cuestionando la pandemia, la situación mundial tal y como ella se nos presentaba antes de su aparición. En primer lugar, la pandemia ha creado una situación de cuestionamiento del estilo y la estética de vida. Ha creado un cuestionamiento y una disrupción en el funcionamiento de la economía nacional e internacional que poco a poco va creando una nueva situación que, si la vemos en el contexto de la revolución tecnológica, pues estamos en presencia de una nueva situación que puede de algún modo traer imprevistos y dificultades que van generando en los ciudadanos y en los grupos sociales y de intereses un elemento clave: la incertidumbre generalizada de todos los sectores y muchas veces derivando en una pérdida de confianza en la motivación no solamente del Estado, los partidos, las formas organizadas de la sociedad en cualquiera de sus expresiones e intereses, acerca de si cada ciudadano, en las medidas que se están tomando y en las políticas, se sentirá representado, protegido, y quién es el interlocutor en esta circunstancia. Un primer elemento que salta a la vista es el resurgimiento, o vamos a decir, el dejar, que yo pienso que es una acción transitoria en manos de los estados nacionales que el neoliberalismo cuestionaba por todos los lados, la responsabilidad de respuesta a toda esta situación planteada por la pandemia. Por eso, en República Dominicana es el Estado quien ha levantado fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Es el Estado quien ha organizado PATI, es el Estado quien ha reforzado sus políticas sociales, es el Estado el que negocia las vacunas que se necesitan para enfrentar esto, es el Estado quien acude en ayuda de aquellos que están amenazados de pérdida de empleo o de las pequeñas y medianas empresas, y algunas de ellas como el turismo también, para dar soporte, de manera que la pandemia ha traído de vuelta el papel del Estado Nacional como protector del interés social frente a los desafíos que la pandemia ha planteado a nivel internacional. Si bien es cierto que se mantienen algunos elementos de la multilateralidad y la inserción de esos estados nacionales dentro de ellos, es cierto que esta coyuntura en la que surge la pandemia se da en un contexto en el cual los organismos internacionales multilaterales fueron cuestionados gravemente, entre ellos y principalmente por los Estados Unidos de Donald Trump, saliendo de la OMS y retirándole a OPS, OMS los soportes económicos necesarios
para la sobrevivencia y la implementación de las orientaciones, sobre todo al tercer mundo y los países pobres, por un lado. Segundo, cosas tan graves como la salida de los tratados y convenciones internacionales acerca de las armas estratégicas. Es decir, estamos en medio de una guerra económica chino-norteamericana principalmente, que fue expandiéndose progresivamente en medio de la pandemia, a tal punto de que un virus que, si bien es cierto que está localizado su origen, como lo estuvo otros anteriores en China, fue bautizado como el virus chino para darle la connotación ideológica de una procedencia. Es como si dijéramos el ébola de Sierra Leona u otros países que estuvieron en el origen del mismo, con fines de estigmatizar esos orígenes y servir y condicionar los aportes que había que dar a la comunidad internacional dentro de las convenciones de Naciones Unidas. Por tanto, yo creo que aquí tenemos que ver el elemento sanitario propiamente dicho, el elemento económico con el trastorno que ella está causando con la pérdida y ruptura del equilibrio económico que teníamos de crecimiento y expansión internacional y local esencialmente, el trastorno social que ello implica y que solo ha sido salvado, digamos, para mantener el equilibrio de las familias y empresas mediante los programas sociales y de apoyo que el gobierno de Danilo Medina dejó implementado, y que este ya anuncia el retiro de algunas fases y apoyos que se tenían sin tener bajo control el tema sanitario, que es el desencadenante de los desequilibrios económicos, sociales y probablemente, diría yo, políticos que puedan venir posteriormente. Por otro lado, quiero puntualizar uno de los temas que se discuten, es si ese retorno del Estado Nacional como único garante que tenemos de nuestras vidas económicas, sociales, sanitarias y políticas de convivencia, si esto es un cuestionamiento importante y grave al tema de la globalización que venía en expansión. Comparto el punto de vista de muchos investigadores que dicen de que no es posible, porque la globalización no es un dictamen ni un decreto, sino unos desarrollos que han venido impulsados por las tecnologías y el Internet, imponiéndose globalmente, y que a lo que vamos con pandemia o sin ella es justamente hacia una versión diferente de este fenómeno globalizante, que tiene su expresión aún en la pandemia, que se pueden señalar como, por ejemplo, la cooperación internacional que dentro de la pandemia, en base a la tecnología, se han producido en el campo de la comunidad científica, compartiendo información, y que ha hecho posible el resurgimiento rápidamente de un modelo breve de respuesta vacunal a esta pandemia mediante el intercambio de información científica, como es la información genómica, como son las informaciones epidemiológicas, etcétera, y de biología molecular. Esto es solo posible mediante los instrumentos de la nueva globalización. Igualmente hay que decir el tema que señalábamos en el intercambio, el diálogo anterior, señalado por Ramonet, de cómo las tecnologías han hecho posible que los ciudadanos, en medio de la pandemia, recluidos con ruptura de uno de los elementos fundamentales de la convivencia humana, como es la sociabilidad, ha recurrido a la tecnología y al Internet
para mantener los contactos, la cercanía, el intercambio, la participación, y han creado, digamos que una base sociotecnológica y digital cuestionadora de la vida social, de la vida política y del establishment y el propio poder, de manera que ha hecho más débil el ejercicio del poder y repartido esas fracciones de poder en la que el ciudadano, como bien decía Ramonet en su entrevista, tiene un poder de fuego que puede rápidamente poner en jaque al propio Estado Nacional, que es el reservorio que nos queda en estos momentos como defensa, con una participación internacional que se debate en una crisis ética en términos de si conseguir concentrando las vacunas, por ejemplo, y los resultados de ella en 49 países y dejar cientos y tantos de países al margen que no tienen esos recursos de el apoyo institucional y acompañante en este sentido. Por otra parte, quería señalar uno de los elementos que justamente quiero señalar es cómo la confianza, la certidumbre, la verdad, y con ello entramos en un campo de tipo ético, se vuelve un elemento cada vez más importante para el desarrollo de confianza en la población acerca de las políticas que se llevan a cabo. Cuando se falta la verdad en la conducción de esta pandemia, cuando se sustrae los elementos de cooperación para compartir el beneficio del resultado científico de la vacuna, cuando algunos países hacen y desarrollan políticas que no incluyen a todos, prácticamente se entra en una dinámica que va a agravar la gobernanza internacional de manera grave. Y la pandemia justamente ha venido a poner en entredicho y sobre la mesa de que nos salvamos todos o nos hundimos todos, porque gran parte del comercio de esos que hoy están disfrutando del beneficio de recibir, aunque sea un 5 o 7%, las vacunas que se están produciendo en el mundo, no hay una muestra muy clara de cooperación, de compartir y de solidaridad en este sentido. La publicación de Lancet de la Sputnik 5 es un gran ejemplo de cómo apenas en días empieza a emerger una nueva versión desde el campo de gente de la ciencia que ponía en entredicho por razones económico-ideológicas una vacuna basada en investigación, y que hoy, al disponer de estos mecanismos, nos da una oportunidad de tener una ventana más y más creíble de que hay otras opciones diferentes que son viables y que es posible echar hacia adelante. Otro elemento clave que quisiera señalar que esta pandemia ha puesto en entredicho es justamente el elemento de que durante el proceso de florecimiento del neoliberalismo se da un retiro del Estado, o se promueve el retiro del Estado y la emergencia de lo privado como la fuente básica de sobrevivencia social. La pandemia ha cuestionado esto, como acabo de decir, y ha puesto en escena de nuevo al Estado Nacional una nueva emergencia de la protección que este puede dar, y en la medida en que la ausencia de lo internacional deja en manos del Estado el refugio único de los ciudadanos, y agravado por la sensación sociopsicológica que implica el confinamiento,
la limitación de la libertad y el retiro de los elementos, vamos a decir, del autoritarismo que venían tomando cuerpo y que han sido cuestionados ya de manera muy profunda. Hay que agregar, para avanzar un poco, el elemento clave de esta pandemia. Desde la historia nacional, desde el inicio de esta pandemia, iniciamos con un desconocimiento generalizado, universal, acerca de la naturaleza de este virus y las posibilidades que tenía de expansión, y que solo a contramarcha y mediante un proceso bastante complejo se ha ido produciendo conocimiento que a través de redes y de mecanismos políticos han ido compartiéndose y facilitando que se pueda ir dando respuesta clínica cada vez más precisa, más eficiente del manejo de la expresión clínica hospitalaria de ella. Pero simultáneamente la parte de salud pública y epidemiológica ha ido aprendiendo nuevos mecanismos para el manejo de la pandemia, y sobre todo es clara la necesidad de la incorporación de la participación social y el conocimiento permanente que hay que estar brindando a la población acerca de lo que está pasando, como un elemento básico de la gobernabilidad y de la confianza pública en las políticas públicas que se van desarrollando. Quizás una de las debilidades mayores que tenemos en el país está vinculada a esta ruptura de la capacidad de comunicación y puesta al día permanentemente de la situación de la pandemia en la República Dominicana e internacionalmente en nuestro país. De manera que aquí hay un elemento clave que hay que rescatar. Aprender de la crisis ha sido una de las demandas principales que tenemos por delante, en el cual no solamente la comunidad científica, no solamente la comunidad política responsable de la conducción general de las sociedades, sino también de los cuerpos sanitarios, policiales y militares, cómo han tenido que ir poco a poco aprendiendo y compartiendo experiencia en la búsqueda de soluciones que permitan la convivencia y la respuesta a la pandemia de manera efectiva. Es evidente que se ha producido un grave daño a los factores psicológicos de los seres humanos a nivel global, y que día a día, en la medida en que la pandemia y sus efectos devastadores, no solamente en términos humanos, van produciendo, sino desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista psicológico, familiar e individual, van cuestionando la cultura, diría yo, en sentido general, de la sociedad mundial, y puesta incluso de la ética mundial que el establishment había mantenido hasta poco antes de esta crisis. ¿Qué plantea el futuro? Yo creo que lo que la pandemia en estos momentos está induciendo es un cuestionamiento de tal calado que nada más y nada menos que el propio presidente francés empieza a cuestionar al capitalismo mundial, que ya lo había hecho el Papa en etapa previa a la pandemia, pero ahora los cuestionamientos sobre el esquema de funcionamiento empiezan a tomar una connotación mucho más, digamos, de mayor calado, y que se ve además cuestionada por los movimientos sociales mundiales y de la opinión pública en la que los ciudadanos se van involucrando, justamente basado en estos efectos devastadores de la pandemia.
La pandemia ha conducido a un cambio de gobierno en los Estados Unidos que se había convertido en un cuestionador, incluso a la propia comunidad científica, a las indicaciones de preservación y prevención que nacen de la ciencia y de la medicina, y el empuje a acciones radicalizadas que privilegiaban el factor económico y empresarial sin tomar en cuenta el balance necesario entre la sanidad pública, la necesaria supervivencia de las empresas y los empleos y los ingresos de, sobre todo, las pequeñas y medianas empresas y los ciudadanos de a pie que viven de la calle. Aquí tenemos un profundo cuestionamiento, y es de reconocerse de que la gobernabilidad en este contexto es cada vez más incierta, más insegura, más compleja y con desafíos prácticamente en el tiempo sin determinación, porque no sabemos en qué medida se van produciendo detonantes que inducen a la gobernabilidad y que en algún momento pudieran ser motivos de explosiones, como ya se han producido anteriormente. Quiero, para ir terminando, no pasar por alto dos elementos. La pandemia vuelve nueva vez a cuestionar la seguridad humana en sus capacidades de determinación y control absoluto, sin tomar en cuenta una serie de factores tendenciales y estratégicos, como lo es el tema del cambio climático y como lo es, diríamos, el tema del micromundo que representan los virus, las bacterias, los microorganismos que tienen una, digamos, un micromundo con el que convivimos y que pueden ser, y ya lo han sido anteriormente en el 1918 con la llamada influenza española, ya lo ha sido antes con la viruela que mató más de 300 millones y que apenas en el año 1980 se dio por ya definitivamente eliminada de la faz de la tierra. Esta, como se vio en el siglo XIV-XV con la peste, que igualmente en el siglo VI-VII con la epidemia, pandemia que se vivió durante, igual que la Justiniana, como se le llamó también anteriormente, en la que vimos y tenemos de manera cultural, todo el que vio Amadeus puede recordar esta historia como episodios de hasta de la propia muerte del genio, de la peste que barrió con miles y miles de ciudadanos en toda Europa, principalmente con millones de muertos, pero que tuvo una respuesta que yo creo que será la misma en esta circunstancia, y ya mirando un poco a futuro en este sentido. La peste de 2014-2015 trajo como parto el renacimiento, y posteriormente en los siglos XVII y XVIII el movimiento cultural, se me ha ido la palabra en estos momentos, de replanteamiento de una perspectiva de vida totalmente diferente, un renacimiento cultural enorme como contrarrespuesta a la muerte, a la amenaza sobre el ser humano, se dio con una creatividad, un surgimiento de nuevas ideas que relanzaron el mundo hacia adelante, como igualmente pasó con la pandemia del 18 y posteriormente con las epidemias que hemos vivido. Yo creo, resumiendo, que esta vez, de darse las condiciones
necesarias, el ser humano, la raza humana volverá a producir un relanzamiento nuevo, revolucionario, que permita la convivencia y la vida humana entre los micromundos, el medio ambiente y una nueva perspectiva, una nueva ética económica, política y ética para la sobrevivencia de los seres humanos. Lo demás sería una invitación a lo peor. De manera que, de modo general, dejar en manos de ustedes este enfoque un poco al margen de lo habitual que manejamos en el día a día del COVID-19 en nuestro país. Muchísimas gracias. Él terminó, señores. Despertemos, despertemos. Yo sé que estaba súper interesante y que todo el mundo se quedó. Sí, todo el mundo está aplaudiendo, Rafa. Así que ya sabemos que esto trae muchísima información, muchísimas preocupaciones. Rafaela ha dado mucha información al respecto. Hay que cuidarse, todavía hay que cuidarse muchísimo para cuidar a los demás. Es la nueva forma incluso de demostrar que el otro nos importa. Así que vamos a empezar las preguntas. Todo el que quiera hacer preguntas, por favor, levanta la manita. Preguntas, por favor. Víctor. Daniel. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Pues, primero quiero felicitar por su forma magistral como el doctor ha dado la información. Qué bueno que él esté tan consciente de esto. No sin antes nosotros tenemos que reconocer, y en mi opinión, le he dado en otro programa, que esta pandemia ha puesto de rodillas a la ciencia. Eso es número uno. Y número dos, el capitalismo mundial no ha logrado unificar el criterio en torno de cómo se debe enfrentar esta situación. Tanto es así que ya estamos a más de un año de la pandemia y a esta altura de juego, ninguno de estos países latinoamericanos y de tercermundistas se tiene asegurada una vacuna. Es una pena. Y en el caso nuestro como país, doctor, yo quiero una intervención suya en ese sentido, que nuestras autoridades actuales no han manejado esto de manera chabacana. Tanto es así que hace menos de 2 semanas se informó a la ciudadanía a través de una cadena de radio y de televisión que teníamos esta pandemia controlada en la República Dominicana. Y a pocos días están entonces una cantidad enorme de muertos y una cantidad enorme de infectados. Que tenemos la obligación entonces de orientar a la familia dominicana. Es una responsabilidad de los medios y de nosotros de orientar a la familia sobre la situación de penuria que representa esto para el pueblo dominicano y, por qué no, hasta para el Estado por la incapacidad que ha tenido para enfrentar la misma. Buenas noches. Gracias. Mire, 2 cosas. La primera, yo creo que podemos tener algunas quejas sobre el comportamiento de la ciencia, pero las evidencias lo que dan a demostrar es que por primera vez el tiempo tomado por la ciencia para producir una vacuna se hace reducido a 1 año y tantos. O sea, nunca se había producido vacuna y en la cantidad que se ha logrado producir en tan poco tiempo, lógicamente por el acervo ya científico que se había establecido a partir del SARS y del MERS, del cual se venían haciendo las investigaciones de lugar. De manera que yo creo que no pongamos mucha carga sobre la comunidad científica, que creo que ha hecho un esfuerzo extraordinario, y eso nos permite disponer ya de vacunas que se están implementando, aunque la distribución de las mismas no sean equitativas. Y eso apunta a ese cuestionamiento al que me adhiero del presidente Macron de Francia,
al que hizo el Papa en su momento y a otros líderes mundiales que han estado cuestionando el tema de la equidad, como lo es la propia Naciones Unidas y otros organismos, acerca del tema de la distribución, que es el eje principal, el que ha llevado a la pobreza de tanta gente, el que ha llevado a la concentración y la monopolización de la riqueza, y que ha sido, digamos, el responsable principal de ese establishment especial, el que ha traído esas debilidades del ciudadano y de las familias y de las empresas pequeñas, sobre todo, que son mayoría en el mundo, para dar respuesta a este tipo de demanda. Eso por un lado, en términos de la respuesta científica, que creo que ha sido rápida, efectiva y de un alcance que todavía no alcanzamos a medir. Hay una discusión y yo quisiera estar, pues participar de alguna manera en términos del premio Nobel que se va a otorgar, en vista de que, aunque ciertamente hay dificultades en términos de la logística de operación de Pfizer y de Moderna, que están constituidas mediante ARN mensajero, son y constituyen una novedad importante en la respuesta científica humana a este nuevo desafío. ¿Y qué venía? Hay que buscar la historia de los autores de estas investigaciones para que veamos cómo esa propia comunidad y esos científicos aislados fueron maltratados y echados a un lado de alguna manera en sus descubrimientos, y que hoy se ven ya premiados por la oportunidad que la pandemia le ha dado. El modelo ruso, el modelo tradicional, ha puesto también de manifiesto que, aun siendo un nuevo virus, pues también la aplicación científica ha dado resultados, igual que el chino, que AstraZeneca y otras instituciones, de que la ciencia va por buen camino y que estamos teniendo capacidad de respuesta. En términos del manejo nacional que usted mencionaba, creo y me gustaría repetir nueva vez, el pueblo dominicano necesita más orientación, mejor comunicación, que es una de las grandes debilidades y una de las fuentes de rebeldía que estamos mirando, que si la sumamos al cansancio del encierro que esto ha implicado, de la pérdida de empleo, de los despidos y misericordias que se han producido, pues sencillamente estamos creando un caldo de cultivo que, si bien la gente lo ha mantenido y se mantiene por la buena voluntad de un país que venía en buena línea de crecimiento, desarrollo e implementación de políticas correctas, ahora se ven cuestionadas por la pandemia, y lo que pedimos es un gobierno abierto, democrático, que convoque a las fuerzas nacionales en la conciliación de políticas, que incluya a todos en la respuesta de este desafío, que ellos solos no la tienen. Y la práctica diaria nos está dando la demostración con lo que usted señalaba, con los fallecimientos, los malos reportes, el trabajo deficiente que se ha hecho y que ha sido ya reconocido por el propio gobierno. Pero eso no es lo que queremos. Lo que queremos es un pueblo dominicano en pie, con sus iniciativas, lanzado al crecimiento, al desarrollo, que es lo que veníamos teniendo hasta hace poco y que la pandemia ha trastornado. El cambio político no es nuestra queja en estos momentos, si no tuviera el desconcierto que está generando, la desconfianza, la incertidumbre que está agregando sus políticas. Muy bien, tengo una pregunta en el chat. ¿Qué capacidad tenemos de identificar mutaciones locales? Si las tenemos, ¿qué impacto tienen? Se refiere a la elaboración de políticas para este tema. Y además, ¿por qué seguimos teniendo las mismas medidas generales y no regionales?
Mire, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica es uno de los mejores de Centroamérica y el Caribe. Y yo diría que hasta un poco más allá. El tema está, y la deficiencia se ha presentado con los despidos que se han dado en la Dirección de Epidemiología, de los equipos que se encargaban de, dentro de la información que percibía el SINAVE, hacían la discriminación de la que era muerte materna y otros motivos, de aquellos que eran por COVID y que debían ser subidos a la plataforma del boletín especial, de manera que no apareciera el fenómeno que estábamos observando, no nosotros, que simplemente nos hemos hecho eco y le hemos dado sustancia técnica a lo que todo el mundo estaba viendo de 0 muertos, 1 muerto, 2 muertos, y que aún siendo muertos no es del día de hoy. Y que a partir de la denuncia se destapa la cantidad de fallecimientos que terminó enero, por ejemplo, que superó los 37,000 y tantos casos positivos que tuvimos en el pico más alto de julio, con unos 43,000 en el mes de enero, con que acaba de concluir este mes recién finalizado de enero, con fallecimientos declarados de 272. Ahora bien, el boletín del día 31 de enero todavía no ha sido subido a la plataforma y pedimos que sea subido también a la plataforma de manera que sea conocido por la comunidad que tiene acceso a estos sistemas. En sentido general, yo creo que nadie quiere un mal manejo y unos malos resultados. Lo que no se puede es desprender y fraccionar el manejo económico de este fenómeno internacional tan complejo de el manejo sanitario. Si usted tiene el pico que ya se veía venir y que con esa muerte se quería de alguna manera amortiguar la percepción pública de lo que venía en curso para abrir hoteles y viajes internacionales para apoyar la lamentable afectación del turismo nacional, sencillamente nos estamos autoengañando pensando de que podíamos resucitar el turismo sin pensar en esta parte traidora, difícil, compleja y con muchos desafíos que tiene la parte sanitaria. Muy bien, tengo preguntas de Yamil, de don Roberto y de Ramón. Vamos a darle chance a Yamil, que es de fuera. Don Roberto, aguánteme un ratito ahí. Adelante, Yamil. Gracias. Buenas noches, señor Rafael. Mi pregunta es, ¿cuál es la valoración que usted le da a la Organización Mundial de la Salud en lo que ha sido la pandemia? ¿Cuáles son los retos que usted cree que tendría la OMS posterior a la pandemia? Si usted cree que debe reestructurarse y si surgirán otros organismos multilaterales como la OMS luego de la pandemia. Mire, la OMS es Naciones Unidas. OMS como Naciones Unidas son organismos que perfectamente están sujetos, porque dependen de sus socios, a la reforma, a las modificaciones que siempre deben estar al servicio de la comunidad internacional y sus intereses como comunidad general, no parcial. ¿Qué sucedió con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud? Que el mayor contribuyente empezó a restringir los apoyos financieros a la OMS y a la OPS hasta llevarla prácticamente a la quiebra y a reducir sus márgenes de operación por la constricción financiera. Incluso el apoyo en el campo de la investigación que lleva a cabo y la vigilancia a nivel internacional. Esto, lógicamente, no es lo deseable. Yo creo que, y es el planteamiento que llevamos
en el momento en que pudimos presidir la Organización Mundial de la Salud en su asamblea mundial, o a la OPS, en que decíamos a aquellos que cuestionaban a esos organismos de que estábamos abiertos a una reforma, pero que debía llevarse la plataforma de reforma que se quería y no empezar a restringir económicamente, digamos, a ahorcar económicamente las organizaciones sin decir cuáles son los cuestionamientos estructurales que tenemos para el funcionamiento más eficiente de esas organizaciones. Y a eso nos oponíamos y nos opusimos en su momento. Pero creo que estas organizaciones han cumplido su rol y puedo dar testimonio en la Organización Panamericana de la Salud y de la propia OMS de que han cumplido con su labor dentro de sus posibilidades, alertando, orientando, acompañando, financiando asesorías técnicas como nadie lo ha hecho. Y encima de eso puedo decir también de que con la apertura hacia la discusión democrática de las reformas que fueran necesarias para una mayor eficiencia en el servicio que estas organizaciones prestan a la comunidad internacional. ¿Qué veo a futuro? Yo creo que la OMS está ligada al futuro de la Organización de Naciones Unidas como organismo de la salud mundial. Si las Naciones Unidas van a sufrir algún tipo de reforma, tiene que darse en un contexto tal que permita el respeto y la instauración de una ética colaborativa, solidaria, que están en los fundamentos de la Constitución originaria del 48 de las Naciones Unidas en su Asamblea General. Esos principios básicos necesitarían actualización, quizás la introducción que implica el toque de las nuevas tecnologías del Internet y la participación de la comunidad internacional y de los ciudadanos y sus colectividades, cómo pudieran integrarse a un sistema, digamos, multilateral de participación, de información y donde pueda ser oída las comunidades y los ciudadanos para integrar las resoluciones y medidas políticas de estos organismos. Yo creo que sería un gran paso democratizador y de apertura en un ambiente de respeto mutuo y de entre los estados primero y del ciudadano que está esperando resultados de estos organismos. Muy bien, quedó en cola, doctor, me recuerdan en el chat, la capacidad del país para identificar mutaciones locales o cepas. Y vamos a pasar entonces también a la pregunta de don Roberto para que pueda responderlas juntas. Don Roberto, por favor, si quieres respondo lo de la cepa. Bueno, adelante. El país tiene con el CDC unos acuerdos y hay establecido en el país un sistema de vigilancia dentro, y el COVID fue incluido dentro de ello. Si H1N1, las influencias, todas tienen centros centinelas de recolección de muestras que es tramitada, examinada y enviada al CDC con fines de dar vigilancia periódica, y ahora ha sido incluido el COVID-19 como parte de esa vigilancia. De manera que aún no existieran las condiciones, digamos, de desarrollo biotecnológico y molecular para ello, tenemos el auxilio desde hace mucho del CDC para esas realizaciones. Pero ya hay laboratorios acá que tienen estudios moleculares que ya han sido probados. La doctora Argelia Aybar, una investigadora nacional, realizó los estudios moleculares que estableció las cepas circulantes en el país del dengue. Y eso se hizo a nivel nacional y en colaboración con la comunidad internacional. Puedo mencionar que junto a la doctora Argelia Aybar participó el doctor Gary, que era el representante
de estadounidense en África, en los estudios que se llevaban a cabo para la contención de la epidemia del ébola en momentos muy difíciles de esa epidemia. Muy bien, don Roberto, por favor, el micrófono. ¿Se me escucha ahí? Sí. Bueno, quiero celebrar las incursiones que hizo Rafael, tanto desde el punto de vista político, sociológico, digamos también cultural, sobre el COVID-19. Porque siendo médico, doctor, pues no se ha limitado a esa mirada del COVID-19. Yo creo que eso es muy enriquecedor. Yo me he permitido, mientras Rafael hablaba, a recordar y anotar aquí unas 7 observaciones que quiero compartir con ustedes. Y lo voy a hacer lo más rápido posible, ¿no? Lo primero es que, de acuerdo a las informaciones que uno tiene, el COVID-19 no ha tenido un impacto demográfico como otras pandemias anteriores. En otras pandemias, pues, un 10%, un 20%, un 30% de la población, pues, perdía la vida, la tasa de letalidad. Tenemos una pandemia que tiene una tasa de letalidad, la acabo de comprobar ahora mismo, en el orden de un 3%. Estamos hablando que de 102 millones de casos, 2.3 millones de personas han muerto. Es decir, que no va a tener un impacto demográfico como han tenido otras pandemias. Y eso fundamentalmente, como bien señalaba Rafael, se lo debemos a los avances científicos, a la ciencia. Esos avances científicos han permitido una mayor protección de los ciudadanos y ciudadanas. Pero también los seres humanos, así como hemos ya comprobado en sus expectativas de vida, esperanzas de vida, pues tenemos una humanidad en mejores condiciones para soportar los embates de estos virus, ¿no? Yo pienso que ciertamente hay una revalorización del Estado y una revalorización de la ciencia que es importante que haya ocurrido, porque andábamos en una deriva de menosprecio, de cuestionamiento de la ciencia. Recuerden incluso estas corrientes que se anidaban en los Estados Unidos y otros países, pero sobre todo los Estados Unidos, que hasta cuestionaban la evolución y hablaban de que la Tierra era plana, o sea, que el planeta, o sea, que era plano, o sea, absurdos. Uno de repente se levantaba un día y tenía que consumir semejantes absurdos, ¿no? O la presencia de una iglesia en los Estados Unidos que es de Flying Spaghetti Monster, o sea, que es una boloñesa que tiene una iglesia reconocida. Entonces, pienso que la revalorización del Estado y de la ciencia es una buena noticia, sobre todo porque, como bien apuntaba Rafael, las políticas neoliberales llevaron un desmantelamiento de las capacidades de atención sanitaria en muchos estados. Y eso se nota mucho en Europa, que habían logrado en toda Europa construir estados de bienestar sólidos, ¿no? Y de repente, por la impronta de las políticas neoliberales, fueron desmantelando las capacidades resolutivas del sistema sanitario, y entonces, pues, evidentemente vimos cuadros dantescos en hospitales, tanto en Italia, en España, en Francia y en Alemania, ¿no? Así que, ciertamente, todo esto, como salida de esta pandemia, pues plantea una revalorización del Estado y también de la atención sanitaria. Igualmente, hay algo que son estados nacionales que están lidiando con una pandemia, no con una epidemia. Y entonces, la limitación territorial en la que ejercen su soberanía, habiendo dificultades de articulación y de cooperación, pues esta pandemia pues pone eso al desnudo, ¿no? La debilidad en términos de cooperación entre estados para formular políticas comunes, ¿no? Así,
Por ejemplo, lo vemos en el caso de República Dominicana. República Dominicana abre sus fronteras para que vengan turistas, pero entonces los europeos, los canadienses, los norteamericanos las cierran. Es decir, tiene que haber una mínima cooperación y articulación, de manera que todos seamos capaces, porque los virus no tienen fronteras, no tienen fronteras. Entonces, me parece que eso ha quedado muy al desnudo y por lo tanto plantea que reforcemos los niveles de cooperación. Como decía, el impacto demográfico no va a ser fuerte. El mayor impacto de esta pandemia se está sintiendo en términos económicos. La destrucción de riqueza, la valorización de la economía digital y también la evidencia de las desigualdades. Estamos viendo con mayor crudeza las desigualdades tanto a nivel nacional como entre naciones. Y ya Rafael lo mencionaba con el tema de las vacunas, ¿no? Los países ricos, pues donde operan esas grandes empresas farmacéuticas, agenciándose el privilegio de ser ellos primeros que puedan conseguir las vacunas, cuando una mirada mucho más próxima a la realidad, pues debería descubrir que los países en vías de desarrollo, como seríamos, más empobrecidos, pues por sus mismas condiciones de debilidad inmunológica, pues deberían privilegiarse para ser protegidos, ¿no? Si la población europea, en sentido general, es una población que por su alimentación, por sus ingresos, etcétera, etcétera, por los sistemas sanitarios que tiene, pues tienen su sistema inmunológico es mucho más resistente que poblaciones en Bangladesh, en la India, en la propia América Latina, en Haití, por ejemplo, que podríamos señalar, ¿no? Entonces, pienso que esas desigualdades han quedado evidenciadas. Dentro de eso mismo también hemos notado, esta mañana consumía algo de esta empresa de la moda, de Desigual, de que ha habido un proceso de aceleración de la digitalización de la economía, ¿no? La economía se ha acelerado, entonces procesos que habían iniciado anteriormente, pues realmente se han acelerado. La quinta observación que yo haría es que después de 10 meses, desde marzo a la fecha, ahora mismo, seguimos siendo víctimas de la incertidumbre. No sabemos realmente cuánto más tiempo va a pasar, qué va a pasar con nosotros. Uno siente esa inseguridad porque esto parecería como una lotería, ¿no? Como una ruleta rusa, de que uno o sale a la calle, se reúne, uno no sabe quién pueda tener el COVID, quién puede contagiar a uno. Entonces, yo siento una sensación de incertidumbre, lo que señalaba Rafael, o sea, se ha perdido la capacidad de trasladar certezas a la población y entonces prevalecen esas incertidumbres. Lo otro que me ha quedado, una sexta observación, es que me ha quedado muy claro, es que la fragilidad de las democracias, es decir, la democracia es el mejor régimen de convivencia que podamos tener los seres humanos, sin duda la democracia, pero las democracias muestran sus falencias, sus debilidades, cuando se presentan situaciones como esta, que nos evidencian que tenemos una convivencia muy fragmentada, muy individualizada, donde cada cual hace lo que da la gana y le parece que el ejercicio de la libertad y de la democracia pues no implica ninguna norma, ni estar sujeto a una disciplina social, ni al respeto a los demás. Entonces, eso me ha quedado muy claro, en contraste con otras sociedades como las asiáticas, que fruto de una formación cultural mucho más disciplinada, los estados han tenido la facilidad de contener, en base a medidas, resoluciones, pues contener más eficazmente el virus. Sí, puedo poner el caso de Vietnam, de Corea del Sur, de China, cómo han sido capaces de contener el contagio, pero precisamente por esa capacidad que tienen esos estados y esos pueblos de asumir conductas mucho más disciplinadas. Es una pena que la democracia, con todas las virtudes que tiene, digo yo que es la más virtuosa forma de convivencia, pues haya desencadenado procesos tan individualistas que no seamos capaces de articular respuestas comunitarias, respuestas solidarias dentro de la democracia. Y finalmente, una séptima observación que quiero destacar es cómo países como los nuestros en América Latina y en otros países como en Asia
cómo la prevalencia de economías, de la economía informal, pues debilita el sistema inmunológico económico, ¿no? Es decir, la economía informal sometida al confinamiento, pues evidentemente que sufre los embates, o sea, del coronavirus, es decir, un prolongado confinamiento, pues evidentemente que debilita, destruye, y sabemos que esa economía informal, esos micro y pequeños negocios, son los mayores creadores de empleos. Entonces, también dentro del comportamiento y la convivencia democrática, la presencia de una economía informal pues empuja a mucha gente a la desesperación, a querer saltarse las normas, porque tiene que sobrevivir. Yo tengo que abrir mi negocito que opera en una esquina, ¿verdad? Que el colmadito, el ventorrillo, tengo que abrirlo porque tengo el chilipero, tengo que sobrevivir en el día a día, ¿no? Entonces, debe ser motivo de preocupación procurar sacar las conclusiones del lugar y fortalecer las políticas que lleven a una mayor formalización de la economía, porque esta informalidad pues ha evidenciado unas enormes debilidades para resistir embates como este del coronavirus. Ahí termino. Muy bien. Genial, don Roberto, genial. Muy bueno. Muy bueno. Tengo a Edwin. Edwin, estás, ¿verdad? Edwin tenía una pregunta, por favor. Edwin, el micrófono. Buenas noches. Edwin Medina, San Juan de la Maguana. Hola. Buenas noches. Gracias por la oportunidad que me brindan de participar. Felicitar al doctor, ¿verdad? Que se detalla tanto que uno cuando va a preguntar realmente tiene que escudriñar para ver qué va a decir por aquí. Miren, la inquietud que yo tenía más adelante o anteriormente fue detallada por el exministro, que tiene que ver con la falta de información. Cuando se dejó de dar lo que ellos criticaban, los boletines que le llamaban la lotería, mantenía a la población informada y de una manera también temerosa, de que uno llegaba a la casa y se despojaba de todo, y se lavaba la mano, se dejaba la ropa afuera, ponía en el sol. A raíz de toda esta falta de información, la población anda como que ya esto no existe. Yo decía en el programa del lunes de que si tú bajas la información a la población, ya cree que esto no existe y anda por ahí, como se dice, como chivo sin ley, como decimos aquí en el campo. Entonces, ¿cómo se explica de que por semanas se daba un informe de que habían en pacientes en UCI de 230 a 260 pacientes y se reportaba una muerte, 2 muertes, 3 muertes, y de ahora a momento aparecen 15, 20, hasta 30 por cada 24 horas? Entonces, ¿cómo se explica eso de que si es que se estaban ocultando las informaciones para, como usted dijo, de dar a justificar una reapertura? Y la otra inquietud que tengo, que quizás cuando este video se quede colgado a muchos se le va a esclarecer. Yo hace un mes salí libre del COVID y tengo la inquietud si yo tendría que vacunarme cuando llegue la vacuna o si es solo para los que no han sido infectados del COVID. Muchas gracias. Bueno, bueno, voy a tomarlo tanto lo de Roberto como lo que Edwin acaba de decir y empiezo por él. Y ciertamente he estado insistiendo en la grave debilidad, lo que en un momento fue para ellos una suerte de mecanismo de ridiculizar la labor que diariamente se hacía para contravenir la desinformación de los fake news, que esos mismos motores de las redes sociales mantenidos para contravenir la gestión que hacíamos. Las ruedas de prensa se convirtieron en un toque de queda justamente por eso, porque al día siguiente estábamos inmediatamente clarificando los lineamientos o las mentiras o las medias verdades que habitualmente se estaban virtiendo a la población y que, como sabemos ya, las redes sociales son el medio principal de información del ciudadano.
Por tanto, nosotros no podíamos dejar en manos de esas redes la definición, el control de la información, si que creáramos un mecanismo alterno que permitiera recoger el espíritu que allí se manejaba, darle un cauce y encima de eso ofrecer la información diaria con fines de que la población se mantuviera serena, que cooperara con las sugestiones, las sugerencias, las solicitudes que hacíamos de tomar medidas de corte higiénica, medidas de corte sanitaria y las prevenciones que debían tomarse. Eso se abandonó e inmediatamente empezó a crecer la incertidumbre de la gente, porque la lotería, como usted dice, que antes se usaba como un mecanismo de estigmatización, se convirtió en un boomerang para ellos y que todavía hoy sigue siéndolo debido a las debilidades graves evidenciadas recientemente de manipulación, de falta de transparencia que se ha tenido con las informaciones, que nos costó mucho esfuerzo a los equipos del Ministerio de Salud Pública y de Epidemiología, que prácticamente a medianoche y en la madrugada concluían cada boletín que la población recibía a las 10 de la mañana. Al abandonarse eso y no tener una alternativa de información, pues todos y el propio gobierno está a expensa a la guerra que implican las redes sociales y donde cada quien tiene una bazuca en su celular, se vierte y no hay formas alternativas y mucho menos pensar de que la gente va a acudir al portal del ministerio a buscar los datos estadísticos del día. Pues no, la experiencia que tenemos es que la confrontación con todos los periodistas que tuvieran interés en el tema día a día, con la pregunta abierta que quisieran hacer, era más efectiva, más eficiente que abandonar a las redes sociales y a la especulación como se está haciendo hoy todo esto. Y si además le agregamos el grave error ya admitido de esconder los fallecidos y además otras cosas que posteriormente, si no se corrigen, ya les hemos hecho llegar al ministerio las informaciones, pues daremos a conocer a la población. Pero señalo un elemento que para mí es resaltable. El día 20 de septiembre, la positividad general de las 4 semanas estaba en 25.86 y el día 21, al amanecer del día 21, estaba en 17.4. No es verdad, y cualquiera que siga en cualquier país el comportamiento de esas 4 semanas de positividad, se pueden producir brincos de esa naturaleza. Este es un brinco calculado y que nosotros lo asociamos a una política que ya hemos denunciado, de un interés que no estaba mal de parte del gobierno cuando quería abrir la economía por las necesidades, la urgencia que tenía el ahogamiento del turismo, por ejemplo, y que necesitábamos abrir. Pero la apertura sin tomar en cuenta los elementos sanitarios ha venido nueva vez a demostrar que sin esa valoración holística, integral, vamos a incurrir en errores graves. Llevaron hasta el propio presidente de la República a decir de que el COVID estaba controlado, de que la letalidad estaba bajando, de que teníamos pocos muertos y al final terminamos con este desazón que la sociedad dominicana ha recibido en estos últimos días. Muy bien, tengo pregunta de Ramón Tejeda Reed, luego al chat Jesús Sosa y Carlos Rodríguez, en ese orden para ir ya recogiendo. Adelante, Ramón, por favor. Ramón, parece que salió Ramón. Ok, bueno, vamos a la del chat. Buenas noches, en estos días se está debatiendo sobre la apertura de los centros educativos. ¿Qué piensa de esto? ¿Sería factible usando las medidas del lugar?
Esta mañana en CDN explicaba que me hicieron exactamente la misma pregunta. Hace más de mes y medio que dije de que el proceso de enseñanza-aprendizaje es un fenómeno complejo que no podemos pretender que se va a lograr los objetivos académicos mediante las transmisiones que estamos viendo en televisión sin tener un mecanismo de supervisión y seguimiento presencial efectivo de comprobación. Por tanto, al momento de cuestionarnos cuál sería ese mecanismo, tiene que ver con el aforo en las aulas. Es decir, un aula de 30 alumnos, no podemos llevar los 30 alumnos porque vamos a violar el protocolo y el distanciamiento físico que requerimos. Pero llevar 10 estudiantes a un aula con la presencialidad de los profesores para revisar por periodo las metas educativas diseñadas que van a ser repasadas, revisadas y comprobadas y reforzadas presencialmente con los estudiantes, yo creo que es un mandato obligatorio y que no podemos dejar a que se cumpla el mes de junio para decir el año escolar terminó, todos pasaron y feliz año escolar concluido. Esto necesita un repensar este tema y creo que una de las cosas tiene que ver con llevar por curso a sus aulas sin la aglomeración, sin los recreos habituales y esos mecanismos habituales de conglomerados que se crean en las escuelas y el despacho controlado de los alumnos que asistan, pero con un aforo controlado en las aulas para revisar los planes y sus cumplimientos de enseñanza-aprendizaje prediseñados. Muy bien. Jesús, por favor. Gracias, Mabel. ¿Me escuchan? Sí. Perfectamente. Mira, yo quiero abrazar a mi hermano Rafael porque en la comunidad de Ojalá tenemos una meta que es cada vez superarnos. Y la visión que tú nos has planteado esta noche, pienso que todos los que están conectados superan los boletines que dolorosamente transmitíamos a las 10 de DICON con lenguaje de señas. O sea, ya no tenemos ese tema. Pero, sin embargo, tú has hecho un enfoque sociológico, político, casi antropológico interesante. Yo tengo dos temores, casi tres, que quiero plantearlo a la comunidad que está conectada y a ti sobre todo, Rafael. Mira, lo primero es que los virus son impredecibles y ya este del COVID ha demostrado que es mutante. Y yo percibo que este virus está mutando en el tema de lo que es la posibilidad de la esperanza colectiva de la gente. O sea, no veo un mensaje desde el gobierno ni desde la sociedad civil de que no es el sálvese quien pueda, que es la máxima del neoliberalismo que tú enfrentas. El segundo temor que tengo es que este virus haya podido mutar el lenguaje del cariño y de la solidaridad, que es un valor cultural ancestral del pueblo dominicano. Y como médico, aunque no eres psiquiatra ni psicólogo, uno ve las redes y uno siente que estamos frente a un problema ya inminente de salud mental. No hablo de España, no. Me quiero quedar aquí en este pedacito de isla. Y por último, el tema de un nacionalismo y un racismo rampante, porque el mismo presidente ha anunciado que las vacunas van a ser para los dominicanos, pero nosotros convivimos con un vecino que no es un problema, que es una realidad, que es Haití. Y no es posible que yo diga que yo me vacuné y que mi vecino no se vacunó, o que yo me vacuné y que el que convive conmigo alrededor por no estar inscrito en un colegio electoral se vacune. Traigo ese tema porque es un problema de salud pública general al final.
Y me preocupan esas tres cosas. ¿Cómo el virus ha mutado el alma de nosotros? ¿Cómo el virus ha mutado las posibilidades del cariño y de la solidaridad? Y sobre todo, cómo las políticas que se están aplicando o las que se han anunciado, porque no están aplicando todavía ninguna porque no hay vacuna, podrían traernos un problema de conflicto territorial por una realidad. O sea, la frontera no está en Elías Piña, ni en Jimaní, ni está en Pedernales. La frontera está en Bávaro, viejo. Entonces, ¿cómo tú lo ves eso, que manejaste el problema? Lo sabemos desde el día a día. Bueno, yo creo que para cualquier médico bien informado sobre salud pública y epidemiología, es claro de que manejar pandemia no estamos hablando de religión, no estamos hablando de colores políticos o de colores raciales, sino de una población en un territorio determinado donde usted lo que importa es dónde está el contagio y la capacidad de transmisión que tiene. Por tanto, cubierto los elementos básicos, digamos, la vanguardia de defensa y de acción frente a la pandemia, inmediatamente se pasa a la población general, tiene que ser hecha siguiendo la demarcación territorial y para todos los ciudadanos que lo habitan. Desde mi punto de vista, no es posible hacer una discriminación por nacionalidad para llevar a cabo este proceso. Y si hay algún motivo de tipo económico o de otro género que implique la solicitud de apoyos internacionales para obtener a la República Dominicana con una cobertura de 60-70%, que es lo que se señala como mínimo para tener ya el virus dentro de lo que se llama una situación de normalidad, entonces habría que hacerlo. Pero si amable Aristi Castro, si el doctor Ramírez y varios ciudadanos dominicanos más que conozco se han vacunado en Estados Unidos, no una, sino ya sus 2 dosis la han cumplido. Yo creo que aquí lo que tiene que hablarse es del plan de vacunación, cómo va a estar estructurado, cuáles son las líneas de trabajo que se van a seguir y de inicio de operaciones, la logística que se va a seguir para la cobertura de los ciudadanos sujetos a el contagio y por tanto a la distribución del virus, que deban ser controlados por vacunación. El tema migratorio, que es lo que está de base en esa pregunta que tú me haces, yo puedo señalar la experiencia de la rabia que tuvimos en Pedernales y que probablemente poca gente puso atención a lo que era la evaluación epidemiológica territorial de lo que estaba pasando. Inicialmente se ubicaba en la demarcación, digamos, espacial territorial dominicana, pero no se daban cuenta que la vida de los perros y los gatos no tenía esa demarcación, sino que seguía las señales de búsqueda de la vida donde quiera que ella estuviera. Y los perros de Anza Pitre entraban a el matadero de Pedernales, a la ciudad, en búsqueda de mecanismo carroña para sobrevivir, y lógicamente así se producía la reinfección permanente y no podíamos tener controlado el territorio que teníamos desde la visión limitada de la epidemiología dominicana, sin tener en cuenta la otra, que es la de la vida, dónde y cómo están los contornos en los cuales opera la rabia y cuáles son las medidas que debemos tomar. Desde que se vacunó a Anza Pitre y a Pedernales completo, desapareció totalmente la rabia en esa zona que había sido un escándalo. Esto no, desde mi punto de vista, no es diferente
a que un ciudadano venezolano, haitiano, colombiano que vive en un barrio de la capital, como no es dominicano, vamos a prescindir de él, aunque él tenga exactamente la misma capacidad de contagio que tenía un perro de Anzapitre, que tenía el poder de entrar y salir libremente sin pasaporte a Pedernales y producir los efectos epidémicos que ya conocemos y que estoy explicando. De manera que en ese sentido debemos tener la seguridad de cobertura epidemiológica para la población implantada en el territorio nacional de manera efectiva. Quisiera no dejar pasar algunos elementos de lo que si no hay otra pregunta que Roberto señalaba. Tengo dos preguntas, Carlos y Marino. Para ir cerrando, entonces le voy a pedir a Carlos y a Marino que hagan sus preguntas y así cerramos ya con ustedes. Muy bien. La respuesta. Carlos, por favor. Hola, ¿me escuchan? Sí. Muy buenas noches a todos y todas. Mi pregunta va relacionada con la pregunta que hizo ahorita Adrián sobre la reapertura de las clases, porque últimamente en las redes sociales está bastante encendido el tema de por qué las escuelas definitivamente no las abren, ni siquiera de manera semipresencial. ¿Qué es lo que impide, don Rafael, que verdaderamente se reinicie de manera semipresencial? Porque hay muchos colegios que tienen protocolos, gobierno dice que tiene un protocolo. O sea, ¿qué hace falta para que esto sea una realidad? ¿O hay que esperar las vacunas para que esto sea una realidad? ¿Qué hace falta? Mire, aquí esencialmente está en la rigidez de las políticas que se ha impuesto. Cuando usted ha apostado a un modelo a distancia, única y exclusivamente sin tomar en cuenta variantes, y ha emitido tanto dinero para pagar a los centros de televisión, etcétera, para la difusión de las clases, sin tomar en cuenta la presencialidad, que debo decir que implica y debe implicar los beneficios que ya tenía la escuela anteriormente, porque llevo a un aforo, digamos, un tercio del curso que se va a la revisión durante esta semana, pero tengo que dar un desayuno, tengo que dar ciertos beneficios que ya tenían los estudiantes, y me refiero a la escuela pública, básicamente, que es donde están aquellos menos favorecidos por el Internet, menos favorecidos por todo prácticamente. Entonces, el otro detalle es que esta no presencialidad hay que entender que ha implicado una modificación del estado de vida intrafamiliar de tal naturaleza, con una carga donde esencialmente la mujer ha tenido que asumir de manera notable y fuerte que el cansancio está saliendo en las protestas ya de redes sociales y de los medios de comunicación. Por tanto, aquí hay que tener un poco más de apertura, y aún por seguridad de los resultados de esa transmisión a distancia de los conocimientos que se está haciendo. Hay que tener un grado de presencialidad con control del aforo, pero yo pienso que es una obligación que se lleve una parte programada del estudiantado a la revisión presencial de los conocimientos que se están transmitiendo, y el repaso, verificación de conocimientos se hace imprescindible. Hay cansancio en los hogares, tiene que haber un mecanismo de comprobación dentro del sistema más cercano, medible, acerca de la eficiencia del método, que ahora mismo no se tienen las seguridades que se requieren para la certificación de la promoción de los muchachos. Por tanto, yo creo que este es el momento para que se replantee en lo que queda de año escolar la revisión, la presencialidad controlada, y que podamos dar también un respiro a las familias en términos de
seguimiento de estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Muy bien, la última pregunta de la noche, Marino, Hilario, por favor. Tenemos 1 hora y media ya de encuentro. Vamos. Gracias, Mabel. Buenas noches. Doctor, mi pregunta básica tiene que ver con los proyectos de vacunas que están desarrollando los diferentes países. Yo he visto que Cuba tiene varias en agenda. Particularmente entiendo que en estos momentos cualquier país del mundo lo que quisiera es tener una vacuna. Entonces, pienso que quizás por la cercanía y hasta por la ¿cómo se llama? Por la relación estrecha histórica con Cuba, no ha habido un acercamiento con ellos. No significa que aunque no la tengan lista, pero en el entendido de que Cuba fue de los pocos o el único país que trató el ébola y que creo que lo llegó a controlar. Entonces, mi pregunta sería, en ese sentido, los cubanos tienen científicamente un trabajo hecho. ¿No es posible que esa vacuna pudiera desarrollarse rápido ya, como ellos están, y que pudiese llegar inclusive más rápido aquí al país? Porque definitivamente que la prevención de la medicina cubana ha sido efectiva en esta pandemia. Gracias. Bueno, mire, en estos términos, al margen de los méritos evidentes cubanos en el desarrollo biotecnológico y de vacunas, son bastante claros. Pero todavía Cuba no ha presentado la fase 3 de sus vacunas, que lo que sí sabemos que en fase 1, fase 2 está bastante avanzada y que está entrando en fase 3. Pero esto, como ha pasado con Sputnik 5 también, necesita entrar en ese esquema científico internacional que permita una legitimidad de esos resultados por pares que se den a conocer y que toda la comunidad internacional empiece a ver, evaluar, opinar, y que los países a la vez empiecen a tomar sus decisiones. Ya muchos la han tomado, como es el caso argentino, mexicano, en el caso de la vacuna rusa y la china. Y ojalá Cuba pueda concluir rápidamente estos procesos, porque sería también pues una gran ayuda para el país que un vecino cercano y apreciado pueda tener una disponible para nuestro país las vacunas con el aval de pares suficientes para la seguridad de nuestro país. En lo inmediato, yo creo que el país está abocado a profundizar las líneas que se siguieron de recibir las vacunas avaladas por OPS, OMS, iniciar los procesos de vacunación, porque esto tomará un tiempo bastante largo y será más largo en la medida en que no tengamos un plan bien definido para la vacunación que establezca los mecanismos logísticos, los equipos humanos necesarios para la conducción de estos procesos, que no se pueden confundir con el PAI que actualmente tiene el Ministerio de Salud Pública como programa ampliado de inmunizaciones. Eso no se puede mezclar. Esto es un proceso aparte que necesita una participación de otros recursos humanos como la Sociedad de Infectología, la Sociedad de Salubristas y Epidemiólogos, cada uno en su nivel para vigilar, por ejemplo, efectos adversos que tienen que ser registrados y controlados para ir mirando en la población dominicana los efectos de esos procesos de vacunación que se van dando. Muy bien, doctor, ya vamos a cerrar por esta noche, así que la cancha es suya para despedirse. Bueno, solamente un señalamiento. Roberto destacaba unos elementos que me parecen importantes, pero quiero agregar el tema de la política, que también la pandemia ha producido efectos sobre la política
y que no es nuevo. Solo señalar y que muchos de ustedes puedan acudir al llamado Partido Pirata Sueco del año 2006, que inició una campaña contra el copyright, objetando eso que se iba a establecer como ley allá, y mediante esas campañas de promoción de la democracia, de la libertad absoluta y la apertura, pasó de 1 hasta creo que 6 o 9 representantes legítimos en Irlanda, porque también salió de Suecia, produjo efectos similares. Pero lo claro es que la política sigue siendo, aún en los casos de estos avances tecnológicos y de la pandemia, porque implican siempre disyuntivas. Y cuando se presentan las disyuntivas y la toma de decisión, el campo lógico para la toma de decisión es el de la política, no es el de los técnicos que ofrecen una opinión a los tomadores de decisiones políticas de orientación de qué se va a hacer en medio de una disyuntiva. El técnico aporta al político la información y el político debe resolver la disyuntiva en base a las informaciones disponibles para las resoluciones y políticas que se van a implementar. La pandemia también ha puesto en cuestionamiento las nuevas formas de hacer política y que debemos tomar en cuenta e incorporar para garantizar una efectividad en nuestro accionar político y de los propios gobiernos y dar garantías de certidumbre a la población, de confianza y de que la política no sea el zafacón de las culpas sociales, generales e históricas que todas las sociedades han tenido y que solamente a veces se quiere descargar sobre la política, cuando en realidad se trata de unos efectos y unas construcciones sociales por inequidades, desigualdades, intereses que tratan de distorsionar la verdad que necesitan las poblaciones para seguir adelante en sus procesos creativos y de respuesta a los desafíos que como esta pandemia se plantean. De manera que la democracia, la política también pasan por esta mediación de respuesta a la pandemia mediante el uso de las tecnologías, del Internet y de la inclusión con fines de lograr consensos cada vez mayores en la dirección de mejoría para todos. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Siento que hablo por todos cuando digo que ha traído un poco de tranquilidad en medio de tanta, ¿verdad?, desinformación y tanto caos y tantos problemas de redes sociales. Quiero agradecerle a todos los participantes de esta noche. Gracias por estar. Esperamos verlos en la próxima, que será cada jueves a las 8 de la noche. Y a los que aún no nos siguen en las redes sociales, estamos en Instagram, Twitter y Facebook como @ojalamultimedia. Nuestra web es ojalá.do y también que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Ojalá Multimedia. Así que muchísimas gracias por estar y hasta el próximo jueves.